Tengan todos ustedes un muy buen día. Vamos a comenzar este video diciéndole que la idea es empezar a analizar de alguna manera desde la perspectiva de este canal el tema de la ciencia. ¿Por qué la ciencia? Simplemente porque la ciencia es a día de hoy actualmente la que crea el mundo. Es decir, el mundo a día de hoy sigue las directivas, fundamentalmente las directivas que le da la ciencia, da el conocimiento, y en base a eso se van realizando, digamos, las acciones humanas en todo el planeta. No obstante, lo que se observa claramente es que hay serios problemas que vienen justamente de la implementación de cierta ciencia que de alguna manera está en desacuerdo con otra ciencia que pretende ser la que realmente se pregunta por el conocimiento y los misterios que todavía tiene el universo, y al cual esta otra ciencia, que de alguna manera es la que se ha vuelto hegemónica, la que domina y la que dirige el mundo, parece no querer escuchar. El análisis obviamente es solamente una mirada, que es la de este canal, y encima es un campo amplísimo, o sea que vamos a empezar este programa esperando que no se haga muy largo. Si de alguna manera se hace, habrá que partirlo en dos, pero ahí vamos. Yo les invito que comencemos haciendo una especie de viaje, un viaje mental, por lo que les pido que intente acompañarme en este viaje a ver a dónde nos lleva. Todos más o menos sabemos y estamos más o menos de acuerdo en que esta realidad en la que vivimos está formada por tres y solo tres cosas: la materia, la energía y el espacio-tiempo o el vacío, que los contiene, y que a partir de Einstein se comprendió que materia, energía y el vacío o el espacio-tiempo están unidos, o más correctamente dicho, el tema del espacio-tiempo es una sola cosa. Respecto al espacio-tiempo, que es un término híbrido, quiero aprovechar la oportunidad para comentar que en ciencias es cada vez más difícil para el lenguaje describir con palabras usuales fenómenos que, por ser relativamente nuevos, cuesta describirlos con un lenguaje, sea del idioma que sea, porque el lenguaje, y por ende los idiomas, fueron surgiendo o se crearon en tiempos pasados, y a día de hoy es como que hay algún desajuste o carencia, digamos, de términos. Tal vez convenga reunir estos conceptos así complicados o nuevos, o por así decir difíciles de describir, con palabras usuales, y para lo cual es muy posible que haya que crear nuevas palabras. Claro que ustedes con todo derecho me dirán que hay hay ya bastante tecnicismo, pero es un hecho que el conocimiento humano aumenta y aumenta cada vez más rápido, sea para bien o sea para mal, pero eso ya es harina de otro costal. Así que, para no dispersarme, vuelvo al tema de la materia, la energía y el espacio. Básicamente, esos son los elementos que conforman todo el universo, por lo menos el universo conocido. Ahora vamos a poner el foco en cada uno de ellos por separado, y aclarando que esto no pretende ser un enfoque profundo, ni mucho menos. Solo es un enfoque entre muchos o muchísimos posibles, por lo que vamos entonces a enfocarnos primero en la materia. A la materia todos podemos verla, tocarla, escucharla, olerla, gustarla. Según el receptor que haya registrado o detectado esa cosa material como un objeto con forma y color, es lo que llamamos el sentido de la vista. O si lo percibimos como cierta textura y dureza, es lo que llamamos el sentido del tacto. Y si lo percibimos con cierta sonoridad y acústica, es lo que llamamos el sentido del oído.
o con cierto olor y aroma, es lo que llamamos el sentido del olfato, y con cierto gusto y sabor, es lo que llamamos el sentido del gusto. Esto quiere decir que nosotros, los seres vivos, somos una entidad particularmente equipada. Subrayo esto de equipo porque lo voy a usar a lo largo del video, esta denominación. Somos, como digo, entidades equipadas por la naturaleza para registrar o ser sensibles a la materia fundamentalmente o principalmente, y en mucha menor medida para registrar la energía y la energía en sus múltiples formas, y menos todavía equipada para registrar el vacío, es decir, eso que las cosas llenan, y que nuestro equipo en estos dos últimos casos, energía y vacío, es bastante pobre, y en el caso del vacío solo contamos con nuestra inteligencia para captar su existencia. Por lo dicho, reitero que es importante tener en cuenta que el equipo que nos ha proporcionado la naturaleza es bueno para detectar sobre todo materia. Bien, continuando con este viaje, diremos que con este equipamiento especial para detectar y manipular la materia, podemos hacer todas esas cosas que nos son familiares y rutinarias, pues como seres vivos que somos, es decir, como vertebrados, mamíferos y humanos que somos, tenemos receptores que registran la materia de una forma que no es exactamente igual, por ejemplo, que las abejas, que ven colores que nosotros no vemos, o los elefantes, por dar otro ejemplo, que escuchan sonidos que nosotros no escuchamos. Y hay muchos más ejemplos. Pero más precisamente debemos tener en cuenta que lo que captamos como materia son esas distintas perturbaciones que realiza la materia en el espacio-tiempo, y que en medio de un cableado que tenemos nosotros, nuestro sistema nervioso, y dentro de las vías sensitivas de nuestro sistema nervioso, captamos esas perturbaciones y las transportamos por medio de ese cableado, como dije, a nuestro cerebro, donde allí se procesa toda esa información. Luego el cerebro nos la presenta a toda esa información ya procesada de una manera, y subrayo esto, de una manera que no es exactamente lo que estaba allí afuera. Es crucial entender esto, que lo que uno ve, escucha, toca, gusta o huele, no es exactamente lo que está ahí afuera. Es solo una representación que trataré a continuación de explicar. Todos los impulsos nerviosos generados en nuestros receptores son enviados, como dije, al cerebro, y procesa toda esa información, pero ahí ya nomás descarta una buena parte de información que le ha llegado. Y sé que le puede parecer extraño, pero es así. El cerebro descarta algunos estímulos y luego el cerebro presenta los que no separó o apartó, todos esos estímulos en nuestra mente, que es nuestra mente consciente. Hay una mente inconsciente, pero en este caso todo eso el cerebro lo presenta en nuestra mente consciente, que sería, para poner una analogía, como una pantalla de cine o de televisión, pero mucho más sofisticada, como veremos, porque nos presenta imágenes, sonidos, igual que en una pantalla común, pero también en nuestra mente la pantalla nos presenta texturas, olores, sabores, o sea que es en todo caso una tecnología mucho más superior a la que ha generado el ser humano. Y para cambiar aún más lo percibido, esas imágenes, sonidos, olores, etcétera, evocan en el cerebro, o cuando está procesando el cerebro, evocan recuerdos que están siempre asociados, esos recuerdos, a emociones,
Por lo que ahora el cerebro también está apareciendo, no solamente quitando cierta información, sino agregando información que está guardada en la memoria, es decir, agrega cosas que no están ahí afuera, por lo menos en ese momento, lo que uno está registrando. Ante todo esto, y a ese nivel, usted debiera darse cuenta de que lo que usted ve no es lo que está ahí afuera, sino una interpretación particular según su personalidad, por ejemplo, su carácter, sus experiencias previas y otras desviaciones que se le ha ocurrido en ese momento hacer al cerebro. Por lo que el procesamiento, que es tremendamente complejo de su cerebro, le ha agregado seguramente recuerdos, emociones, como dije, interpretaciones, prejuicios, negaciones, proyecciones, etcétera, 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 y de las que usted ni se da cuenta. Por lo que usted ve no es para nada lo que ve alguien, por ejemplo, que está a su lado, y sin embargo nos creemos, ¿no?, que los dos estamos viendo lo mismo, y no es así. Tenga en cuenta esto y empezará a comprender también por qué tantas diferencias de opinión, de gusto, etcétera, etcétera, entre los seres humanos. Sintetizando lo dicho hasta aquí, la materia es registrada por un equipo que involucra a los 5 sentidos, que toman muestras de ciertas perturbaciones que la materia y la energía producen en el espacio-tiempo y lo mandan a un procesador central, nuestro cerebro, que decodifica estas señales y nos presenta como forma, color, sonido, etc., pero que también agrega asociaciones de recuerdos, es decir, agrega otros datos que por ahí o estaban guardados en la memoria y que a su vez involucran emociones, como dije, sentimientos, que terminan dándole una interpretación que al final es muy personal, muy subjetiva de cada uno y quizá a veces hasta antojadiza a esa experiencia material que estamos experimentando. Y para decirlo más resumido aún, nuestro cerebro nos presenta algo muy, pero que muy cambiado a lo que está ahí afuera. Y pensar que uno cree que la tiene muy clara, ¿no? Pero bueno, ahora quiero que tenga en cuenta que la ciencia, todas las investigaciones científicas realizadas a lo largo de toda la historia del hombre, lo ha hecho o ha desarrollado todo ese conocimiento de lo que hay ahí afuera con ese equipo del que he estado hablando. Un equipo que interpreta según la persona que está mirando. Y el científico es una persona más que es la que está mirando, pero tiene todos sus prejuicios, sus interpretaciones, sus preconceptos, sus errores, por qué no decirlo también, y sus emociones. Por lo que con esto empezará a entender también que hay distintas interpretaciones y contradicciones y lisa y llanamente peleas entre los científicos de quién tiene la razón, lo cual al final es cosa muy común de los humanos. También sabemos que la materia, es decir, los objetos que nos rodean, son agregados de trozos más pequeños que en última instancia está formado por unas estructuras muy, pero muy chiquititas, tales como son los quarks y otras más pequeñas quizás aún como los neutrinos, los bosones, etcétera, etcétera. No quiero complicarlo con tecnicismo, pero donde la materia a ese nivel de partículas subatómicas parece desvanecerse, digamos, a ese nivel, como les decía, desvanecerse. ¿Por qué? Porque esas partículas tan pequeñas, la ciencia entra en el entredicho respecto a que la materialidad de la materia desaparece, pues se observa como que solo
hay ahí energía. Y eso es lo que al final se termina constatando, de que a ese nivel, todo esto que nos conforma, que parece tan material, es solo energía, o por lo menos a ese nivel, ¿no? Y no es un problema de medición de la ciencia, sino que a ese nivel, como digo, la materia es solo energía. Bueno, tal vez no, porque a nivel macro, voy de nuevo, a nivel macro uno lo ve como materia, a veces sólida, o líquida, o gaseosa, pero materia al fin. Pero a nivel micro es energía. Usted deberá decidir con cuál se queda, pero la verdad que debiera ser una sola. No puede ser que sea algo que es dos cosas a la vez. Es sólido cuando es macro y es solamente energía, algo etéreo, cuando es micro. Todo un problema, ¿no? Es decir que no, pero que sí. El problema aquí es que, como les digo, la ciencia deberá de alguna manera llegar a un punto donde se defina a este respecto. Así que por ahora le voy a dejar esto como para que lo piense o tome su propia decisión a cuál adhiere. Pero sigo. A este nivel micro la materia es una energía directamente que gira enloquecidamente rápido como un tornado en miniatura. Y ese mini tornado, cuando se suma a billones y billones de otros pequeños mini tornados, forma ya algo más macro, que ahora sí ya es la que nosotros percibimos como materia normal a nuestros sentidos. Y hasta aquí hemos llegado los humanos con este conocimiento a día de hoy. La ciencia lo ha establecido así se enseña o se debería enseñar en el mundo entero a día de hoy, pues me consta que aún se enseña que la materia, en algunos lugares, ¿no? La materia es eso que es sólido, líquido y gaseoso y punto. No hay nada más que decir. Y la verdad que hay muchísimo más que decir, que es lo que estamos diciendo acá. Pero es claro destacar que no está para nada claro, entonces, o es definitivo, el conocimiento respecto a qué es per se la materia. Miren cuántas dudas, cuántas incertidumbres de la ciencia, y para colmo, como suelo decir, en los cimientos o fundamentos a partir de lo cual la ciencia desarrolla, ¿no?, todos los conocimientos o verdades científicas que se han ido elaborando. Pero para seguir con este ejemplo de la materia, diremos que ciertas partículas como los quarks, cuando se reúnen de una determinada manera forman los protones, y cuando se reúnen de otra manera forman los neutrones, y que junto a los electrones forman los átomos. No interesa tanto el tecnicismo, pero cuando decimos átomos, ¿sí?, vamos a decir que estos átomos son los que la ciencia estudia, pero con los átomos ya llegamos a algo más concreto. Átomos, algo que ya no es por lo menos más familiar a todos, y como nuestro cerebro no ha evolucionado, y repito, nuestro cerebro no ha evolucionado para buscar verdades, sino para darnos certidumbres. A toda costa el cerebro lo primero que pretende es dar a su poseedor, a su dueño, certidumbre, no encontrar la verdad. Pues a los fines de la supervivencia no interesa tanto la verdad, sino la certidumbre. Así funciona nuestro cerebro de base. Todo un problema a los fines de lo que estamos tratando. La incertidumbre para el cerebro no es atractiva, o en todo caso no es una opción a tener en cuenta, o a tener en cuenta cuando, o lo va a tener en cuenta cuando lo demás ya tenga cierta certidumbre, antes no. Por ejemplo, para que se entienda un poco esto que hace el cerebro. Por ejemplo, si vamos por un camino al atardecer y se ve algo por ahí en el suelo que se parece a una serpiente, el cerebro lo que hace inmediatamente es activar todo el sistema de alarma
y lo que terminamos haciendo es pegando un salto para evitar esa serpiente. Solo después de evitada podremos con nuestro cerebro tratar de confirmar la veracidad o no del peligro, pero solo después de haberla evitado. Y es así como funcionamos. Así que vaya sospechando y cayendo en la cuenta porque es tan fácil para ciertos manipuladores influir a través del miedo a gran cantidad de personas, porque el cerebro no está buscando la verdad, sino simplemente la certidumbre, y ante la duda, si hay que asustarse, se asusta. Y estos grupos de manipulación lo logran a gran escala cuando tienen en su control o controlan los medios masivos de comunicación. Lo pongo como un detalle de que es relativamente fácil de manipular el ser humano. Pero continuando, estábamos con los átomos. Decíamos que la ciencia estudia los átomos. Así que en este concepto de los átomos ya podemos sentirnos más tranquilos, decíamos, y seguros. Es un concepto que genera cierta certidumbre, porque ya lo conocemos un poquito más. Pero continuando el viaje, veremos que la combinación de los átomos se forman grupos de átomos que llamamos moléculas, y que la ciencia también estudia, en particular las moléculas. Y de la combinación de muchas moléculas y macromoléculas, que la ciencia también estudia, y de la unión de agregados de moléculas y macromoléculas se forman organelas celulares, que la ciencia también las estudia particularmente, y de la combinación o agregado de estas organelas celulares se forman células, que la ciencia también estudia en particular las células, y de la unión de las células se forman tejidos, que la ciencia también estudia, y de la organización de estos tejidos se forman órganos, que la ciencia también estudia en particular, y de la combinación de órganos se forman sistemas de órganos, que la ciencia también estudia en particular, y de la combinación de estos sistemas de órganos se forman individuos, que la ciencia también estudia, que un individuo podría ser, por ejemplo, un ser humano, pero que llegado acá estamos de nuevo en una certeza, por así decir, sobre la cual no hay que matarse estudiando o investigando tanto, por lo menos en principio, a un individuo. Es una certeza ya más tranquilizadora y familiar. Pero si continuamos este viaje, veremos que de la reunión de individuos se termina conformando una población, que se llama, que la ciencia también estudia las poblaciones, y de la unión de poblaciones se forma una especie, que la ciencia también estudia y clasifica todas las especies, y de la unión de distintas especies tenemos una comunidad, que la ciencia también estudia esas comunidades de distintas especies, y de la unión de comunidades tenemos un ecosistema, que la ciencia también estudia con la ecología, los ecosistemas, y de la unión de todos los ecosistemas tenemos biomas, que la ciencia también estudia en particular, y de la unión de los biomas tenemos la biosfera, que la ciencia también estudia. Y de la unión de la biosfera con el sustrato en el que está, tenemos un planeta, como el planeta Tierra, que la ciencia también estudia, y este planeta en conjunto con otros planetas y el Sol termina conformando lo que denominamos el sistema solar, que la ciencia también estudia, qué pesado que me puse, y una cantidad de sistemas solares generando como una calecita muy achatada, forma una galaxia, que la ciencia también estudia, y de la unión de múltiples galaxias y otras formaciones en el espacio, se conforma el universo, que la ciencia también estudia. Y a partir de allí algunos científicos también proponen que existen múltiples universos paralelos, que se termina denominando el multiverso, y que la ciencia también estudia. Bueno, hasta aquí nos ha llevado este viaje, pero no sin antes aclarar que cada vez que he dicho esta muletilla
y que la ciencia también estudia, pero lo estudia por separado de todo lo demás, o sea, aísla ese aspecto y lo estudia, pero lo estudia separado de todo lo demás. Yo me pregunto, ¿es correcto, como ha venido haciendo la ciencia a lo largo de la historia, investigar estas cosas separadamente? Lo dejo a su criterio para que lo piense. No es que esté mal del todo, pero el tema es que nos hemos olvidado de que al final tanto separar y compartimentar quizás no sea lo mejor para nosotros o lo más científico incluso. Me permito opinar que por una cuestión de supervivencia, la naturaleza ha creado o ha evolucionado o se ha desarrollado nuestro cerebro, que por ese imperativo de lograr nuestra supervivencia, como digo, encuentra conveniente generar separaciones o divisiones de distintas cosas para poder lidiar con cada cosa como una unidad o como algo distinto de otra cosa, y así optimizar las probabilidades de supervivencia. Pero esta característica del cerebro, de clasificar esto o aquello, tenemos que empezar a sospechar que no necesariamente esa es la verdad o es la única verdad, y menos aún de que eso es necesariamente la realidad. Solo sería una adaptación de nuestro cerebro, de nuestro equipo, como venía diciendo, que en este caso nuestro sistema nervioso, para lograr un objetivo, pero a costa de generar una interpretación, y solo una interpretación de lo que nuestros sentidos y nuestro cerebro procesa, no necesariamente la verdad. De nuevo, subrayo que creo que estamos ante una confusión de creer que solamente lo que registra nuestro equipo es la verdad, y es solamente un registro y una interpretación. Bueno, luego nosotros, los humanos, hemos creado toda una ciencia que explica todo lo que existe en base a ese estudio de cosas compartimentadas y separadas, que nuestro equipo, por ser así nuestra naturaleza, nos hace registrarlo de esa manera, pero que no necesariamente es toda la verdad. En confirmación con esta hipótesis, está todo un movimiento que se viene registrando en ciencia en los últimos por lo menos 70 años, en que cada vez más son los científicos que afirman de que es uniendo distintas disciplinas como se encuentra una explicación más cercana a la verdad. Y voy a citar como ejemplo el caso de la psiconeuroinmunoendocrinología, que es un enfoque que está religando, está juntando, está reuniendo nuevamente la psicología, la neurología, la inmunología y la endocrinología. Por eso psiconeuroinmunoendocrinología, me quedé sin aire. Y así está pasando también en otras áreas, por lo que se confirma este resurgimiento que estamos viendo del holismo, que para algunos científicos holismo es solo una moda, o es algo que es pseudociencia, o es algo que no es ciencia de la buena, por así decir. Ay, cuántas divisiones y clasificaciones, y así clasifica y divide toda la ciencia, esa ciencia ortodoxa o clásica. Y si hay otros enfoques que cada vez son más y son más holísticos e integrativos, en general esa ciencia ortodoxa o hegemónica
primero trata de ridiculizarlos, luego de negarlos, negarlos mediante, por ejemplo, la clasificación de que es pseudociencia, y luego directamente combatirlos. Estamos ante un grave digamos, problema para el crecimiento de la ciencia, pero que se genera a partir de la misma ciencia, de los mismos científicos. Y a esto lo llamamos ciencia, pero que no necesariamente es la que nos está dando o nos está acercando más, por lo menos, a la verdad. Las ciencias y sus contradicciones, porque si bien es cierto que se puede separar idealmente, mentalmente algo, esa separación siempre será en nuestra mente o en la mente del investigador en este caso, y solamente en la mente del investigador humano. Pues en la realidad, como es fácil darse cuenta, todo está relacionado, o mejor dicho, unido de múltiples maneras, pero inseparablemente unido. Y es un gran error hacer semejante compartimentación, y es que la ciencia lo hace y lo ha hecho prácticamente todo el tiempo. Usted cuando se levanta cada mañana, no es solo un matemático porque está haciendo las cuentas de lo que tiene que pagar ese día, o no es solamente un nutricionista cuando se prepara el desayuno, o no es solamente un meteorólogo cuando se asoma para ver cómo está el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ser humano enfrentándose al mismo tiempo a múltiples situaciones, y esa es la realidad. Múltiples cosas, todas conectadas entre sí y ocurriendo al mismo tiempo. Pero la ciencia tradicional parece que se ha olvidado de este aspecto, y así estamos como civilización, con una ciencia que profundiza, pero compartimentando cada vez más y más el conocimiento. Con este enfoque de la ciencia y sus soluciones a los problemas, es prácticamente una forma segura de perderse ante esta interminable división de cosas que mientras más se investiga, más partes o subdivisiones aparecen, tanto hacia lo más pequeño como hacia lo más grande, y que al final no son otra cosa que una sola cosa. Y para colmo, como veremos, tal vez no existan per se las cosas, si bien tienen un sentido práctico para desarrollar nuestra vida, pero las cosas, a fin de cuentas, son solo designaciones arbitrarias de nuestra mente, que luego ha creado el idioma, y con el idioma ha creado más y más palabras, dándole significación y nombre a las cosas, pero que esas cosas están solamente en nuestra mente. Una silla, por ejemplo, es un concepto inventado por los seres humanos, pues si es de madera, es un rejunte de trozos de madera al que nosotros llamamos silla. Un perro no ve ahí una silla, solo un humano ve una silla. Y un trozo de madera al final no es sino una parte de un árbol. Y el árbol no está separado al final del suelo, porque sin el suelo es imposible que pueda desarrollarse un árbol. Ni tampoco está separado del agua, porque si no fuera por el agua, que absorbe por sus raíces, imposible que exista y se desarrolle un árbol. Ni tampoco puede estar separado de los rayos del sol, que es el que le permite hacer la fotosíntesis y crecer. Y tampoco está separado del aire que toma para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. O sea que esto, si bien puede parecer hasta muy poético como se expresa, pero es mucho más que eso. Es mucho más real de ver que los objetos separados, unos de otros, son algo que es una creación mental del ser humano. Tú eres también un trozo del suelo, de ese suelo que generó alimento y que ingeriste.
Tú eres un poco de aire, que es el que está en tus pulmones y de ahí se distribuye gracias al torrente sanguíneo. Tú eres el agua de ríos y mares que ahora conforma ese 60 o 70% de tu cuerpo. Tú eres un poco de energía también, que es la que está movilizando y transformando todo en tu interior. O sea que tú no eres algo separado de la tierra, del aire, del agua y del fuego, como lo decían los antiguos, y qué razón que tenían, ¿no? Por lo que espero que se empiece a sospechar, que usted concretamente empiece a sospechar que yo, que le estoy hablando a usted, al final no soy algo distinto de usted. Empiece a sospechar que yo, al final soy nada más que usted diciéndose a usted ciertas cosas por YouTube, pero que no somos cosas, o en este caso seres, o seres humanos distintos, o completamente separados. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo si no se lo cree, o si no lo entiende, o si no está de acuerdo, no habría ningún problema. Pero le aseguro que en algún momento llegará a empezar a sospechar estas cuestiones, que espero luego se hagan entendimiento, porque estoy convencido que solamente es una cuestión de espacio-tiempo, pero el tiempo es eterno y al final empezará, en la medida que los seres humanos vayan despertando esta nueva forma de ver la ciencia, de ver el mundo, empezará un cambio que considero es para una vida mucho mejor. Cuando uno entiende que todo no solamente está relacionado, sino que necesariamente está unido y que al final todo no es más que una sola cosa, o que se lo ha llamado el uno, o el eterno, o el infinito, o el todo, y no me asusta decirlo, como se asustaría muchos científicos, nombrar de la manera que se refieren muchas personas, que es Dios. Muchos científicos se brotan directamente cuando escuchan esto, pero es que cuando uno lo entiende, lo llame como lo llame a eso, que también es otra forma de llamarlo como lo llamaban los taoístas, que lo llaman el Tao, que no es ningún dios, aclaro, ¿no? Es el incognoscible. O como lo llaman los hinduistas, Brahman, o Brahman. Miren la cantidad de nombres que a lo largo de la historia de distintas culturas se han referido a esta única y sola cosa, que engloba o incluye a todo lo demás, incluyéndonos. Lo demás al final son solo apariencias de distintas cosas, pero a fin de cuentas apariencias. Una vez más, como lo he dicho en otros videos, aclaro que no profeso ninguna religión. Mi formación ha sido en ciencias y he estudiado ciencias toda mi vida y considero que la ciencia es una muy buena forma de adquirir conocimiento y comprensión y entender muchos fenómenos, pero también considero que la ciencia nunca podrá saber o entenderlo todo, entre otras razones porque la ciencia usa solamente la razón, y aquí ya hay una limitante muy grande, pues hay otras maneras de llegar también al conocimiento y al entendimiento, a la comprensión. Y el problema que tiene la ciencia, esa arrogancia que tiene la ciencia, ha sido que se ha cerrado a estas otras formas, como digo, de acceder al conocimiento. Para tratar de dar una imagen menos omnipotente del hombre, describiéndose a sí mismo, piense usted en los perros. Los perros son una especie llamada por la ciencia Canis familiaris, que si bien hay razas bastante diferentes entre sí, todos los perros hacen cosas de perro. Levantan la pata,
orinan los árboles, ladran como perros, olfatean como perros y siempre hacen cosas de perros. Sería antojadizo si pretendiéramos que hagan cosas que no son de perros. Que, por ejemplo, un día o de un día para otro todos los perros hagan cosas de gatos. Todos sabemos que eso no va a ocurrir. Bien, ahora pongamos la mirada en el Homo sapiens. El Homo sapiens hace cosas de Homo sapiens. Construye casas, fabrica herramientas, habla y habla, se intercomunica exageradamente, crea civilizaciones, cultura, y todas esas cosas que usted sabe son de humanos. Sería antojadizo pretender que de un día para otro este Homo sapiens haga cosas completamente distintas. Todos sabemos que eso no va a ocurrir, pues si así fuera, estaríamos frente a una especie distinta. Y aquí es el caso de destacar que a la postre, la ciencia, la actividad científica, cae en la órbita muy humana, por cierto, que se explica cuando uno entiende que la ciencia es solo un tipo más de actividad humana, otra actividad humana que, por ejemplo, sería la religión, por dar otro ejemplo. Y estas dos actividades, la de la ciencia y la de la religión, son actividades humanas, pues no las hacen ni los perros, ni las vacas, ni ningún animal. Las hacemos nosotros. No espere ver a perros siguiendo una religión, ni haciendo ciencia, tampoco creando partidos políticos, generando arte, cultura, literatura, porque los perros solamente hacen de perros, pero hay que ver también que los humanos solo hacemos cosas de humanos. Podemos suponer, sin ningún temor a equivocarnos, que siempre vamos a tener esos comportamientos y no otros. Y aquí quizá mi opinión va a desilusionar a más de uno, porque solemos tener los humanos, o algunos humanos, o algunos grupos de humanos, la pretensión de que nosotros somos muy diferentes a todo el resto de la creación. Y para citar a algunos, quizás demasiado optimistas, nosotros los humanos pronto nos convertiríamos en seres de luz, nos volveríamos etéreos y no tendríamos más sufrimientos ni enfermedades, no tendríamos más errores o equivocaciones. Pues permítanme decirles que para que eso ocurra, esos seres supuestamente perfectos en que nos convertiríamos, por lo menos hay que decir que no serían seres humanos, serían de ocurrir, serían de otra especie. Y el problema es que toda la historia del hombre, por lo menos en ciencia y en la historia del hombre, jamás, repito, jamás se ha podido observar la aparición de una nueva especie. En eso me baso para decir esta especie de negación de que nos vamos a convertir así de un día para otro en otra cosa. Jamás se ha observado la aparición de una nueva especie y menos a partir de otra especie. Nunca, nunca ha ocurrido. No digo que no pueda ocurrir en el futuro, pero hasta ahora no ha ocurrido nunca. Y mire que la ciencia ortodoxa actual ha intentado por años y años, y no lo ha podido conseguir. Para dar un ejemplo, cito el caso de Drosophila melanogaster. Para los que no están en estos temas, Drosophila melanogaster es la mosquita de la fruta o la mosquita del vinagre, esa que aparece cuando dejamos unas horas ahí unos restos de fruta. Este pobre animal, y digo pobre animal porque la ciencia ha usado y abusado de él y ha tratado por todos los medios de crear una nueva especie a partir de las mutaciones que se logran artificialmente producir por la ciencia en Drosophila o la mosquita de la fruta. Se la ha irradiado con cuanta radiación electromagnética hay y también con radioactividad, pobre animal. Se le ha afectado con cuanto químico tóxico en los científicos han tenido a mano y con cualquier otro efecto físico que se les haya ocurrido.
Y todo esto para tratar de demostrar que los seres vivos, por medio de la mutación, en este caso de Drosophila se producen artificialmente, esa mutación varía a tal punto que origina una nueva especie. Pero ¿saben qué? Nunca lo consiguieron. ¿Y saben por qué? Porque la mutación, que según la teoría neodarwinista es el cambio, son esos cambios que se originan al azar, y terminan permitiendo la aparición de nuevas especies. Toda esta afirmación simplemente no es cierta, no es así. Pero sin embargo, duros de entendimiento, más de 100 años buscando producir esa mutación que produzca la nueva especie. Por lo menos en tiempos cortos no aparecen especies nuevas. La naturaleza por alguna razón es así. Si alguna vez ocurre, estaré encantado de que me lo muestren, y ahí aceptaré, digamos, que se haya producido. Antes, imposible porque no ha ocurrido nunca. Así que la naturaleza y los seres vivos no evolucionan, sino que cambian por otros medios, de otras maneras. No es del caso desarrollar aquí esto, pero solo diré lo siguiente. El concepto de evolución lleva implícito el concepto de mejora. Por eso cuando hablamos de involución, sabemos que lleva implícito el concepto de que algo empeora. Pero la naturaleza cambia. Y ese concepto nos está hablando de que ni mejorar ni empeorar. Simplemente la naturaleza cambia. Por eso prefiero hablar de transformación y no de evolución. Pero bueno, estos términos están tan afianzados en nuestra cultura que costará que se entienda y se cambien estos términos, que como decía al principio, la ciencia va a tener que crear nuevos términos, pues usando lenguas o idiomas que se han generado hace muchos años, hay conceptos que no pueden ser expresados por falta de palabras exactas que los contengan. Y eso también es una limitante en el avance de la ciencia. Y llego al final del viaje, espero haber aportado algo al nacimiento de lo que llamo la nueva ciencia, que no es nueva, la verdad, pues solo es algo que se nos ha olvidado. Es un hecho que el dinero ha dominado la mente de los seres humanos en estos últimos 200 años, y que se ha llevado puesta la verdadera ciencia. Así que brindo por una pronta restauración de la ciencia verdadera. Y me despido entonces mientras les recuerdo una vez más: busquen paz, busquen y encuentren paz, porque con la paz viene directamente de regalo la salud y la felicidad. Gracias por su atención.